Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos a todos aquí hoy. Si eres nuevo por aquí, te damos una calurosa bienvenida y te invitamos a que te quedes un ratito, que aquí te contamos cosas que creemos que te van a encantar. Para los que ya son parte de esta hermosa comunidad, gracias por seguir apoyándonos. Son los mejores. Hoy prepárense porque tenemos un vídeo que promete ser espectacular, lleno de emoción, sorpresas y mucha energía. El título ya les habrá dado una pista, Ande y Kerem en vivo, no te pierdas su gran sorpresa de abril, así es. Vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de dos personalidades que han conquistado nuestros corazones, y vamos a desvelar qué es esa misteriosa sorpresa que tienen preparada para todos nosotros este abril. Si eres fanático de Hande Erçel y Kerem Bürsin, o simplemente te encanta estar al día con las últimas noticias del espectáculo, este vídeo es para ti. Vamos a explorar los rumores, las especulaciones y por supuesto intentaremos adelantarnos a esa gran revelación. Y antes de que nos sumerjamos por completo en este tema tan jugoso, les recuerdo, y esto es súper importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, solo les toma un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen también la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Como les adelantamos, el título de hoy es una invitación directa a estar atentos a Hande y Kerem, dos nombres que han resonado con fuerza en el mundo del entretenimiento turco e internacional. Para quienes no los conozcan tan a fondo, Hande Erçel es una actriz increíblemente talentosa, conocida por su belleza deslumbrante y su carisma en pantalla. Ha participado en varias producciones que han sido un rotundo éxito, y su talento es innegable. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, otro actor con una trayectoria impresionante, carismático, con una energía contagiosa y que ha sabido ganarse el cariño de millones de fans. Ambos son figuras públicas muy seguidas, y cualquier novedad sobre sus vidas, ya sea profesional o personal, genera un gran revuelo. Y es precisamente ese revuelo el que nos trae hoy aquí. La frase gran sorpresa de abril es lo suficientemente intrigante como para que todos estemos con la boca abierta. ¿Qué será? ¿Se trata de un nuevo proyecto juntos? ¿Un anuncio importante sobre su relación? ¿Un evento especial? Las posibilidades son infinitas, y es precisamente esa incertidumbre lo que hace este tema tan apasionante. Vamos a empezar a desgranar un poco lo que sabemos, o mejor dicho, lo que se rumorea y lo que nos hace especular. Para muchos la mención de Hande y Kerem en vivo sugiere una aparición conjunta, quizás una transmisión en redes sociales, un evento público o incluso una entrevista especial. Estos momentos en los que podemos verlos interactuar, ya sea en persona o a través de una pantalla, son siempre muy esperados por sus seguidores. La conexión que transmiten, la química que tienen, es algo que cautiva y genera una gran admiración. Si consideramos la posibilidad de un proyecto en común, podríamos estar hablando de una nueva serie, una película, o quizás una campaña publicitaria que los una nuevamente. Recordemos que ambos actores han compartido pantalla antes, y la química que mostraron fue uno de los pilares del éxito de sus producciones. Los fans siempre anhelan verlos trabajar juntos de nuevo, revivir esa magia que tanto les gustó. La idea de una gran sorpresa podría perfectamente referirse a un anuncio oficial de algo de esta magnitud. Imaginen el impacto que tendría un nuevo proyecto protagonizado por ellos dos. Sería, sin duda, un evento mediático de proporciones épicas. Pero, ¿qué pasa si la sorpresa no es puramente profesional? Hande y Kerem han sido objeto de mucha atención mediática en cuanto a su vida personal, y la naturaleza de su relación siempre ha sido un tema de gran interés para el público. Si la gran sorpresa de abril tuviera un componente más personal, las especulaciones se dispararían. Podríamos estar hablando de un compromiso, un anuncio de boda, o incluso de noticias relacionadas con su futuro juntos. Los fans que han seguido de cerca su historia de amor están ansiosos por saber más, por verlos dar pasos importantes en su relación. Y una gran sorpresa, anunciada de forma tan enigmática, podría ser precisamente eso, un hito importante en su vida que desean compartir con sus seguidores de una manera especial. La forma en que se manejan las redes sociales y la comunicación con los fans ha cambiado drásticamente, y cada vez más celebridades optan por anunciar noticias importantes de forma directa a través de sus plataformas, generando así un vínculo más cercano con su audiencia.
Considerando que estamos en abril, es probable que esta sorpresa esté a la vuelta de la esquina, o quizás ya se haya anunciado en el momento en que ustedes estén viendo este vídeo. Lo importante es que la expectativa está alta. La forma en que se presenta, como una gran sorpresa, nos hace pensar en algo que va a generar un impacto significativo. No es solo una pequeña actualización, es algo que ha sido cuidadosamente planeado y que quieren que sea memorable. ¿Podría ser un evento benéfico conjunto? ¿El lanzamiento de una línea de productos que los involucre? ¿Un viaje o una aventura que planean compartir y documentar? Las opciones son tan variadas como la imaginación. Lo que sí es seguro es que Andy y Kerem saben cómo mantenernos al borde del asiento. Para tener una idea más clara, podríamos repasar algunos de los momentos clave en sus carreras y en su vida pública que han generado tanto revuelo. Andy, por ejemplo, ha tenido papeles icónicos en series como Karasevda y Alka, y su evolución como actriz ha sido impresionante. Kerem, por su parte, nos cautivó en Gunes y Beklerken, y ha seguido cosechando éxitos con cada nuevo proyecto. La química que demostraron en Senkalkam fue algo que trascendió la pantalla, y es precisamente de esa serie que muchos fanáticos conectaron con ellos de una manera muy especial. Es difícil olvidar la manera en que sus personajes, Eda y Serkan, se desarrollaron, y cómo los actores lograron darles vida de una forma tan auténtica y conmovedora. Esa experiencia compartida, el éxito de esa producción, sin duda ha creado un lazo fuerte entre ellos y con su audiencia. Ahora, si nos ponemos a pensar en la logística de una gran sorpresa en vivo, ¿cómo podría manifestarse? Podría ser una transmisión especial en Instagram o YouTube, donde ambos aparezcan juntos, respondiendo preguntas de los fans, o revelando la noticia. Tal vez sea un evento presencial, una alfombra roja, o una presentación oficial donde el anuncio se haga. O quizás, y esto es pura especulación, podríamos estar ante el lanzamiento de un nuevo proyecto que ha estado en secreto durante mucho tiempo. Imaginen que anunciaran una segunda temporada de una serie que todos amamos, o una película completamente nueva que los tenga como protagonistas. El hecho de que mencionen en vivo nos da la sensación de inmediatez, de que algo está sucediendo ahora o va a suceder muy pronto, y que seremos testigos de ello en tiempo real. Esto aumenta la emoción y la anticipación, porque sabemos que no es algo que se grabó hace tiempo y que ya conocemos el desenlace. Es algo fresco, algo que se está desarrollando ante nuestros ojos. También es importante considerar el timing. Que sea una sorpresa de abril nos indica que es algo que está ocurriendo o se va a anunciar en este mes. Si ya hemos pasado abril y están viendo este vídeo, quizás ya sabemos de qué se trataba. Pero la intención de este vídeo es generar la expectativa y la conversación, independientemente de si la sorpresa ya ha sido revelada o no. Lo importante es la anticipación, la emoción que genera, y la conexión que buscan establecer con sus seguidores. Es un juego de mantenernos interesados, de crear un evento en torno a su figura. ¿Qué tipo de sorpresas podríamos esperar de Andy y Kerem? Si pensamos en su personalidad y en lo que suelen compartir con sus seguidores, podríamos imaginar algo que involucre un mensaje positivo, un llamado a la acción, o quizás un proyecto que tenga un impacto social. Ambos actores han demostrado ser conscientes de las causas importantes, y no sería de extrañar que su sorpresa tuviera un componente altruista o educativo. O quizás sea algo puramente de entretenimiento, algo que nos haga reír, soñar o emocionarnos. La versatilidad de ambos es inmensa, y eso es lo que hace tan difícil predecir con exactitud qué nos tienen preparado. Además, es fundamental recordar la importancia de la comunicación en la era digital. Las redes sociales se han convertido en un puente directo entre las celebridades y sus fans. Las sorpresas de este tipo suelen ser una estrategia muy efectiva para mantener la conexión, para recordarles a todos porque los admiran y los siguen. Es una forma de decirles a los fans, estamos aquí, estamos trabajando en cosas emocionantes, y queremos que sean parte de ello. El título Andy y Kerem en vivo, no te pierdas su gran sorpresa de abril, es una invitación clara a la participación, a la atención. Es un llamado a no desconectarse, a estar presentes para ese momento crucial. Y hablando de conexión, ¿cuántos de ustedes ya están especulando en los comentarios sobre lo que podría ser esta sorpresa? Me encantaría leer sus teorías, sus ideas. ¿Creen que es un nuevo proyecto de actuación? ¿Algo sobre su relación? ¿Un anuncio de caridad? Cuéntenme todo.
La diversión de estos vídeos también está en la interacción, en construir juntos la expectativa. En este punto es importante reflexionar sobre cómo estas figuras públicas generan tanto interés. No es solo su talento sino también su capacidad para conectar con la audiencia a un nivel más personal. Hande y Kerem, cada uno a su manera, han logrado crear una imagen pública que resuena con millones de personas. Su autenticidad, su pasión por su trabajo y la forma en que manejan su presencia en los medios contribuyen a ese magnetismo. La gran sorpresa de abril es, en última instancia, una estrategia para capitalizar esa conexión y mantener viva la llama de la admiración. Es una forma de celebrar a sus fans, de agradecerles por su apoyo incondicional y de darles algo nuevo y emocionante que esperar. Ahora, si nos enfocamos en la posibilidad de un anuncio de relación, es un tema que siempre genera mucho debate y atención. Las parejas de celebridades a menudo están bajo el escrutinio público, y cualquier indicio de un avance importante en su relación, como un compromiso o planes de boda, se convierte en noticia de primera plana. Si Hande y Kerem estuvieran planeando un anuncio de esta naturaleza, la estrategia de gran sorpresa en vivo sería una forma ideal de hacerlo. Les permitiría controlar la narrativa, compartir la noticia de una manera íntima pero pública, y recibir el apoyo y las felicitaciones de sus seguidores de inmediato. Por otro lado, si la sorpresa se centra en un proyecto profesional, el énfasis podría estar en la emoción de volver a verlos juntos en pantalla, o en un nuevo proyecto que demuestre su crecimiento como artistas. Podría ser una serie que explore nuevos géneros, una película que los desafíe de maneras inéditas, o incluso un proyecto detrás de cámaras donde ambos estén involucrados. La clave aquí es la novedad, la expectativa de algo que nunca antes hemos visto de ellos, o algo que revive esa chispa que tanto nos encantó. Independientemente de la naturaleza exacta de la sorpresa, el hecho de que se anuncie de esta manera, con esa antelación y ese misterio, nos dice mucho sobre la importancia que Hande y Kerem le dan a su audiencia. Quieren que seamos parte de este momento, que sintamos la emoción junto a ellos. La frase "no te pierdas" es una orden, una invitación a la cual es difícil resistirse. Estamos al borde de desvelar, o al menos de tener una idea más clara, de lo que esta misteriosa sorpresa de abril podría ser. Hemos explorado las posibilidades, hemos especulado, y hemos recordado por qué amamos a Hande y Kerem. Son dos artistas que con su talento y su carisma, han logrado dejar una huella imborrable en la industria del entretenimiento y en nuestros corazones. La gran sorpresa es, sin duda, un reflejo de esa conexión especial que han forjado con su público. Y llegamos al final de este vídeo tan emocionante. Hemos estado explorando a fondo la intrigante noticia de la gran sorpresa de abril de Hande y Kerem. Repasando rápidamente lo que hemos discutido, hemos analizado las posibles interpretaciones del título, considerando tanto proyectos profesionales como anuncios personales que podrían estar en camino. Hemos recordado la química y el talento innegable de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y cómo su conexión con la audiencia es lo que hace que cada noticia sobre ellos sea tan esperada. La naturaleza en vivo de la sorpresa sugiere un evento inmediato y participativo, algo que podremos presenciar en tiempo real. Hemos especulado sobre si será un nuevo proyecto juntos, un anuncio importante en su relación, o quizás una iniciativa benéfica. Lo que está claro es que Hande y Kerem saben cómo mantenernos al borde del asiento y generar una gran expectativa. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy en esta aventura de especulaciones y anticipación. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que sea la gran sorpresa de abril de Hande y Kerem? Dejen sus teorías, sus deseos y sus comentarios en la sección de abajo. Sus opiniones son súper valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, les ha parecido interesante o simplemente les ha entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y a saber qué tipo de contenido prefieren. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Hande y Kerem, para que todos estemos al tanto de esta emocionante noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren ser parte de nuestra comunidad, asegúrense de darle a ese botón de asterisco suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.